Ya. Entonces, para esta semana tenemos que trabajar con problemas que se resuelven mediante inecuaciones lineales, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta semana es resolver problemas utilizando inecuaciones lineales o sistema de inecuaciones, ¿ya? Primero, tenemos que un problema puede resolverse utilizando diversas estrategias, como por ejemplo, por ensayo y error, o modelando la situación mediante una inecuación o sistema de inecuaciones. Cuando uno habla de ensayo y error, es cuando uno va probando y va comprobando la respuesta, ¿ya? Entonces, ese es ensayo y error, ¿ya? Uno prueba y ve si la respuesta que tengo me conviene o no. Cuando vamos modelando por situación, y esto es lo que nosotros queremos trabajar, por inecuación o sistema de inecuaciones. Vamos a modelar ciertos problemas para buscar la solución mediante inecuación o sistema de inecuaciones, ¿ya? Al resolver un problema, debes verificar que la solución obtenida sea pertinente al contexto del problema. Por ejemplo, considerar que las distancias sean cantidades positivas o que la edad de personas sea un número natural, ¿ya? Eso hay que ir trabajando. Por ejemplo, si yo voy a resolver una inecuación donde estoy trabajando con una variable que es distancia, la distancia siempre debe ser un número que es positivo. Por lo tanto, tengo que ir haciendo las restricciones necesarias para que me quede en el número positivo. Si trabajo con la edad de personas, la edad de personas es, o cantidad de personas, perdón, es un número natural, porque nadie tiene menos uno, un menos una persona, menos dos personas, o 1,5 personas. Uno tiene 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Ya? Sigamos. Ahora vienen ejemplos. Ya yo lo único que hice en este caso fue tratar de no abarcar tanto para ir haciendo, ir mostrando ejemplos. ¿Ya? Sí, por eso básicamente la clase de hoy son ejemplos. Ejemplo 1. Son 3 ejemplos y de ahí vienen ejercicios. ¿Alguien habló? Lo escucho mal. Ajá. ¿Los demás cómo escuchan, chiquillos? De repente se le Más o corta. menos. ¿Se Ajá. escucha Sí, a bien? veces se escucha como cortado. Sí, sí. No sé qué problema hay. Bueno, problema de conexión. Pero es lo que hay, chiquillos. ¿Ya? No, no sé No se preocupe, mi. ¿ya? Pero de todas formas después lo pueden revisar en el canal. ¿Ya? Ejemplo 1. En el último examen de matemáticas, los aprobados no superan el 25% de los alumnos de la clase, que tiene 30 alumnos. ¿Ya? Aquí hay una información importante, ¿ya? Hay que ir anotando, que es que tiene 30 alumnos. Al revisar los exámenes, el profesor aprueba a 2 alumnos más, ¿ya? El profesor aprueba a 2 alumnos más. Con el porcentaje de aprobados se consigue superar el 25%. Calcular cuántos alumnos han aprobado, sabiendo que la mitad de ellos ha sacado un 7. ¿Ya? Entonces también hay que verlo, sabiendo que la mitad de ellos ha sacado un 7. La solución. Primero hay que definir siempre una variable. Nosotros vamos a trabajar con una sola variable. ¿Ya? Aquí definimos lo que estamos buscando, que el X sea el número de alumnos aprobados. Ustedes trabajen con la letra que estimen conveniente. En este caso es una X. Luego calculamos cuántos alumnos representan el 25% de la clase. Si yo calculo el 25%,
aquí me dicen que la clase tiene 30 alumnos. Por lo tanto, debería sacar el 25% de 30, que es multiplicar 30 por 0,25 y me da 7,5. Entonces, ese 7,5 es el límite. Recuerden que yo voy a formar dos inecuaciones para poder resolver el problema, pero hay una que no supera el 25 y hay otra que sí supera el 25. Entonces, ese 7,5 es el límite de la inecuación. Entonces tenemos dos inecuaciones. La inecuación 1, los aprobados inicialmente no superan el 25%. Entonces, el x es menor o igual que el 7,5. Recuerden que ese 7,5 corresponde al 25%. Inecuación 2, con la revisión, los aprobados superan al 25%, pero recuerden que los aprobados aumentaron en 2. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, chiquillos? Aumentaron en 2, entonces x más 2, pero en este caso sí lo supera, por lo tanto tiene que ser mayor a 7,5. ¿Estamos? Ahí tenemos dos inecuaciones. Esas dos inecuaciones son las que vamos a resolver. Hasta ahí, chiquillos. ¿Cómo vamos? Bien. Ya. Se resuelven las inecuaciones por separado, porque es un sistema. ¿Ya? La primera inecuación está lista porque ya me dice que es menor a 7,5. ¿Ya? Por lo tanto, la primera solución sería del 7,5 cerrado al infinito negativo. ¿Ya? Resolvemos la segunda inecuación, ¿ya? Que es x más 2 mayor a 7,5. Vamos a borrar por aquí. ¿Ya? Entonces resolvemos la segunda inecuación, aislando la incógnita, separándola, dejándola solita a un lado. El 2 que estaba sumando pasa restando y llego a que el x es mayor a 5,5. Por lo tanto, me queda que la solución 2 es del 5,5 abierto. Recuerden que acá es mayor estricto, por lo tanto es un intervalo que es abierto hacia el infinito positivo. ¿Ya? Listas las dos soluciones. Solución 1, solución 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Graficar ambas soluciones para ver cuál es la solución del sistema. Porque nosotros primero vamos a encontrar la solución del sistema. Ya, graficamos la primera solución, que es solo menor a 7,5, es decir, del 7,5 al infinito. Y la segunda solución, que es del 5,5 al infinito positivo. Si se fijan, este pedacito quedó en la intersección, por lo tanto la solución a ese problema sería del 5,5 al 7,5. ¿Ya? Conclusión, nosotros buscamos la solución al sistema de inecuaciones. Tan solo existen dos números enteros en el intervalo solución. ¿Ya? Existen dos números enteros. ¿Por qué me interesa que sean enteros? Porque estamos trabajando con cantidad de personas. Entonces serían el 6 y el 7. Nosotros buscamos la cantidad de aprobados. Recuerden que el X era la cantidad de aprobados. ¿Ya? De aprobados. Entonces, recuerden que después aprobó a dos personas más. No sé si se acuerdan del problema, que dice que después aprobó a dos personas más. Por lo tanto, los alumnos aprobados al final pueden ser 8 o 9, ¿ya? Porque aprobó a dos personas. Si le sumo las 2 al 6, queda con 8, y si le sumo los 2 al 7, quedo con 9. ¿Se entiende?
Sí. Pero la única solución válida es el 8, ya que es el único número par necesario para que tenga como mitad otro número entero. Porque nosotros estamos trabajando con el 25%, es decir, con la mitad de la mitad. Por lo tanto, si yo el 9, que es una solución, lo divido en 2, me da 4,5. Y ya no hay 4,5 personas. ¿Me entienden? Entonces, por eso yo considero el 8, porque si el 8 yo lo divido en 2, me da 4. Y el 4 sí es un número entero, entonces sí tendría 4 personas. Estas 4 serían las personas que serían las que se sacan un 7 en el examen. Por lo tanto, la respuesta final es que aprueban 8 alumnos. ¿Ya? A eso se refieren cuando se habla de que ustedes tienen que verificar si la respuesta que ustedes buscan es pertinente o no. Porque aquí nosotros sacamos la solución del intervalo, ¿ya? Que es el 6 o el 7. Ningún problema. Pero el problema estaba pidiendo otra cosa, ¿ya? Que eran los alumnos que aprobaban al final. Nosotros acá sacamos el X, pero me estaban pidiendo el X más 2. Desde ahí sale el 8 y el 9. Después me dicen otra condición más. Por eso se considera solamente el 8, ¿ya? Debido a esa condición. ¿Dudas, chiquillos? Mientras yo borro, ustedes pueden preguntar. Al 6 y al 7 se le suma 2 a cada número porque era X más 2, ¿cierto? Claro, porque al final el profe aprueba a 2 personas más, entonces había que sumarle los 2. Por eso. Ah, ya. Ujú. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, no se entiende bastante. Ya, muchas gracias. Ejemplo 2. Son 3 ejemplos y después viene la actividad. Chiquillos, yo llevo el registro de las actividades, por favor, enviarlas. ¿Ya? Tengo como 6 alumnos que me han enviado actividades y 2 que me han enviado todo. Y los demás me han enviado una actividad, que serían como 5 o 6 personas más, y los demás no han enviado absolutamente nada. Ya, ejemplo 2. Calcular un número entero, sabiendo que su tercera parte es menor que la mitad de la anterior, y la mitad de la anterior es menor que la tercera parte del siguiente. Se ve un poco enredado, pero no es tan así, sí. Hay que leer bien. Tenemos 2 situaciones. Primero, que la tercera parte es menor que la mitad de la anterior, por lo tanto, ahí, desde esa parte yo me tengo que formar una inecuación, y la otra la tengo que sacar de la otra que tengo acá, que dice que la mitad de la anterior es menor que la tercera parte del siguiente. ¿Ya? De ahí yo tengo que formar 2 inecuaciones. Primero, defino una variable, una letra que va a ser mi variable, que en este caso es x. Sea x el número a buscar. ¿Cierto? Si tengo el x, que es el número que estoy buscando, ¿cuál es el término anterior? X menos 1. Ese sería el término anterior. ¿Ya? ¿Y cuál sería el siguiente? X más 1. X más 1. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el número que estoy buscando, tendríamos el número anterior, ¿ya? Porque supongamos que si a mí me da 10 el número anterior es 10 menos 1, que sería 9. Y el número siguiente sería 10 más 1. Entonces, ahora empiezo a formar las inecuaciones. Su tercera parte es menor que la cantidad de la anterior. Su tercera parte, x dividido en 3, es menor que la mitad de la anterior. Es decir, que x menos 1 dividido en 2. Ahí yo tengo mi primera inecuación. Segunda inecuación, la mitad de la anterior es menor que la tercera parte del siguiente. Entonces la mitad de la anterior, x menos 1 dividido en 2, es menor que x más 1 dividido en 3. Y aquí yo tengo mis 2 inecuaciones. ¿Ya? Solamente faltaría resolver
el sistema y estaríamos listos. ¿Dudas? No, seguimos. Resolvemos la inecuación 1. Para resolver una inecuación que tenga denominadores, lo que se hace es que pasan multiplicando. El 2 pasaría multiplicando para acá y el 3 pasaría multiplicando al x menos 1. Por lo tanto, me quedaría 2x menor a 3x menos 3. 3 por x, 3x, menos 3 por 1, 3. Volvemos a despejar la incógnita. Recuerden, pasaríamos este 3x para acá y me quedarían 2x menos 3x es menor a menos 3. Se reducen los términos semejantes. Aquí sale explicado paso a paso, chiquillos. ¿Ya? Pero yo la otra vez les dije que el x no podía quedar negativo. En ese caso se multiplica por un menos 1. Al multiplicar por un menos 1, la desigualdad cambia. En este caso era menor, ahora va a quedar mayor. ¿Ya? Entonces la primera solución es que el x es mayor a 3. A 3. Seguimos. Se fijan acá que acá sale la primera solución, entonces es que el x es mayor a 3, del 3 al infinito. Resolvemos la segunda inecuación, también mismo procedimiento, se multiplica cruzado. ¿No? Se multiplica cruzado. Y me queda que 3x menos 3, 3 por x 3, 3 por 1 3, es menor a 2x más 2. Aquí ahí sale un 1, pero es un error. Aquí tiene que aparecer un 2. ¿Ya? 2x más 2. Aislamos la incógnita y empezamos a resolver y llegamos a que el x es menor a 5. Por lo tanto, la segunda solución es del menos infinito al 5. Acá, chiquillos, ¿hay alguna duda? No, mister. Ya, nos falta poquito para terminar. Se ve largo esto, pero es porque está explicado paso a paso, pero no es tan así. ¿Ya? Graficamos, igual que el ejercicio anterior, cada solución en la misma gráfica. La primera es del 3 al infinito, del 3 al infinito, el 3 es abierto, y la otra es del menos infinito al 5. Por lo tanto, la solución me quedaría del 3 al 5 abierto. Estos corchetes que son, estos paréntesis, significa que es abierto. Es lo mismo que decir eso, 3 y 5, ¿ya? La solución es del 3 al 5. Conclusión, tan solo existe un número entero en el intervalo solución del 3 al 5, que sería el 4. Por lo tanto, la solución al problema es 4. ¿Ya? Porque recuerden que estamos buscando un número entero que cumpliera con esas condiciones. ¿Ya? Y hay el único número entero que está entre el 3 y el 5, porque este intervalo es abierto. Es decir, no se puede considerar el 3, pero tampoco se puede considerar el 5. Por lo tanto, la única alternativa que me queda es el número 4. Ya ahí estaríamos listos con ese problema. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? Mister, cuando habla de número entero, ¿significa que se puede dividir por 2 por sí mismo? No miento, que se puede dividir por 2 o es par, ¿cierto? Es que los números enteros son los naturales y los negativos. Por ejemplo, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Esos son el conjunto de números enteros. Usted me está hablando de los números primos. No, no, había equivocado. Ah, ya. Vamos con el último ejemplo, chiquillos. Con el último ejemplo. ¿Ya? Entonces, Alba tiene la mitad de la edad de su padre. ¿Ya? Alba tiene la mitad de la edad de su padre.
Hace 13 años, su edad era inferior a la tercera parte de la que tenía su padre. Y dentro de 4 años, la suma de las dos edades será superior a 80. Calcular la edad de ambos. Entonces, siempre se parte igual, definiendo una variable, que en este caso es el x, sea x la edad actual de Alba, ¿ya? Entonces, si Alba tiene x años, el papá tiene 2x. Recuerden que la edad de Alba es la mitad que la de su papá. Hace 13 años, es decir, que yo le resto 13, la edad de Alba era x menos 13. Por lo tanto, la de su papá es 2x menos 13. Dentro de 4 años, Alba tiene x más 4 años y su padre tiene 2x más 4 años. ¿Ya? Entonces las restricciones. Hace 13 años, la edad de Alba era inferior a la tercera parte de la edad del padre. Entonces, x menos 13, la edad de Alba hace 13 años, es inferior a la tercera parte de la edad de su padre. Es decir, la edad del padre en ese momento era 2x menos 13. Y como quiero la tercera parte, lo divido en 3. Segunda inecuación. Dentro de 4 años, es decir, x más 4, la suma será superior a 80. Es decir, si yo sumo la edad de Alba más la edad del papá, tiene que ser mayor a 80. Por lo tanto, me queda que x más 4 más 2x más 4 es mayor a 80. Y aquí ya tengo mis dos inecuaciones. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces resolvemos. ¿Ya? Resolvemos. Acá tengo S3 pasaría multiplicando al x menos 13. Por eso acá me queda 3x menos 39, porque era un x menos 13 multiplicado por 3. Es menor que 2x menos 13. Por lo tanto, me queda en x es menor a 26. ¿Ya? Primera solución. X es menor a 26. Que aquí tengo el intervalo. Segunda solución, mi segunda inecuación era esta, que voy a juntar los términos semejantes, es decir, x más 2x se convierte en un 3x, 4 más 4 me da 8, y ese 8 pasaría restando, por lo tanto me quedaría en 72. Despejamos x, con este 3 pasaría dividiendo, y me queda que el x es igual a, o sea, el x es mayor a 72 dividido 3. Por lo tanto, el x es mayor a 24. Entonces ahí tenemos la segunda solución, del 24 al infinito positivo. Y para terminar, volvemos a graficar, buscamos la intersección y nos va a quedar el intervalo del 24 al 26. Como es un intervalo abierto, es decir, solamente se consideran los términos, los números que están entre estos dos, y como estamos hablando de una edad, el único número entero que está en estos dos sería el 25. Por lo tanto, Alba tiene 25 años y su padre tiene 50. Muy bien, chiquillos. Ese sería el último ejemplo. ¿Alguna duda? Eso es lo que tienes que hacer esta semana. Chiquillos, por favor, enviar las actividades, las personas que estén pendientes. Hay muchos, más de la mitad del curso. ¿Eh? Más de la mitad del curso. Yo no sé, yo creo que voy a tener que hacer una prueba, algo, para poder evaluar.